Siempre había amado Disneyland. Desde niño, el parque era un refugio donde todo parecía posible, una máquina de sueños capaz de convertir la realidad en un cuento de hadas viviente. Fue esa devoción ciega lo que, supongo, me llevó a aceptar el trabajo nocturno allí, a pesar de las extrañas advertencias de algunos empleados. Era el verano de 1993, y los rumores sobre las nuevas atracciones ya recorrían los pasillos como un susurro maldito. No te acerques a Fantasyland después de la medianoche, o no mires a los animatrónicos demasiado tiempo, algunos parecen devolver la mirada. Los rumores los consideré parte del folclore del lugar, cuentos que los empleados compartían para añadir un toque de misterio. La primera noche, todo parecía normal. Mis tareas consistían en revisar que los sistemas eléctricos de cada atracción funcionaran correctamente, y aunque Disneyland de noche puede ser sombrío y escalofriante, el silencio era un alivio. Hasta que, al llegar a It's a Small World, todo cambió. La atracción estaba oscura, excepto por una luz parpadeante en el pasillo que la conectaba con los controles de electricidad. Noté que las figurillas de niños de todos los países me observaban en silencio. Algo en sus miradas era inquietante, como si hubiera una malicia latente escondida bajo sus sonrisas congeladas. Decidí ignorar esa sensación y continué mi camino. Pero justo cuando apagué la linterna y di un paso al frente, la canción infantil comenzó a sonar. Una voz metálica, descompuesta, entonaba It's a Small World After All. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Había apagado el sistema antes de entrar, eso lo sabía. ¿Hay alguien aquí?, pregunté en voz baja, tratando de convencerme de que era solo un problema de cableado. Las luces de la atracción parpadearon una vez más, y entonces lo vi. Uno de los animatrónicos, un niño con ropa tradicional holandesa, giraba lentamente su cabeza hacia mí. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas se congelaron. El niño animatrónico dio un paso adelante. En lugar del sonido mecánico esperado, escuché un crujido, como si sus articulaciones estuvieran hechas de huesos viejos y quebradizos. Salí corriendo de ahí y, después de atrancar la puerta, busqué a algún compañero. Finalmente encontré a Eddie, un empleado de mantenimiento, uno de los pocos que quedaba a esa hora. ¿Lo viste?, pregunté, respirando con dificultad. Eddie me miró con una expresión que mezclaba cansancio y pánico. Así empieza. Y empeora. Me llevó a una pequeña sala de control y cerró la puerta detrás de nosotros. ¿Qué está pasando aquí, Eddie? Se quedó en silencio unos segundos, mirando las cámaras de seguridad enfocadas en distintas atracciones. La montaña rusa de Space Mountain lucía desierta, excepto por una sombra que parecía moverse entre los vagones. Las atracciones están malditas, dijo en un susurro. No te rías. Hay algo en ellas que no es de este mundo. Me reí, pero fue una risa seca y nerviosa. ¿Malditas? Sonaba ridículo, pero lo que había visto no se parecía a un fallo mecánico. Eddie me contó entonces una historia que sonaba como una pesadilla sacada de un libro de leyendas. Hace algunos años, el parque había contratado a un grupo para realizar una serie de rituales ancestrales. Según Eddie, esos rituales eran una especie de bendición, un amuleto de buena suerte para proteger el parque. Pero los rituales no eran lo que parecían. Unos meses después, comenzaron los problemas, atracciones que se activaban solas, sombras extrañas en las cámaras, y los animatrónicos, esos fueron los peores. La noche siguiente, los supervisores nos informaron que las luces y el audio en las atracciones de Fantasyland habían estado fallando, así que me enviaron a revisar nuevamente. Al principio, todo estuvo tranquilo. Incluso comencé a pensar que la mente me había jugado una mala pasada la noche anterior. Pero cuando me acerqué a Piratas del Caribe, el mismo escalofrío recorrió mi cuerpo. Al llegar, la atracción parecía inquietantemente viva. Los piratas animatrónicos, con sus ropas de época y miradas vacías, se balanceaban en sus posiciones. Pero cuando intenté encender las luces, estas chisporrotearon y se apagaron. La oscuridad era casi total, salvo por la tenue iluminación de emergencia. Comencé a caminar hacia la sala de control, intentando ignorar el sonido del agua que se movía en el canal a mi lado.
Entonces, un ruido. Algo pesado cayó al agua. Me volví y vi que uno de los animatrónicos, el de un pirata robusto con parche en el ojo y espada en mano, estaba fuera de su lugar, mirando hacia mí. Di un paso atrás y escuché otro chapoteo, luego otro. Los piratas comenzaron a moverse, saliendo del agua y acercándose lentamente, sus ojos de cristal reflejaban una luz sombría y llena de odio. ¡Ayuda!, grité, mi voz resonando en el vacío. Corrí sin mirar atrás, y en mi carrera desesperada llegué a la salida del parque, donde Eddie ya me esperaba. Me observó sin decir nada, y esa noche, sin necesidad de explicaciones, supe que él también había experimentado algo similar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Escuché rumores de visitantes que decían haber visto sombras moverse entre las atracciones, de padres que juraban que las figuras de los muñecos parecían estar observándolos, casi como si algo quisiera escapar de esos cuerpos mecánicos y acercarse. Decidí renunciar, pero el parque no me permitió irme tan fácilmente. Las puertas se cerraban solas, las luces fallaban, y una sensación de pavor comenzó a crecer en mí. Los empleados estaban aterrados, y no podía culparlos. Cada noche, se sentía como si el parque se transformara en una trampa, atrayéndonos a todos hacia su oscura maldición. Poco a poco, el parque comenzó a cambiar. Las atracciones ya no eran solo atracciones, se sentían como entidades vivas, con una mente y un propósito propios. La última noche que trabajé allí, decidí enfrentar mis miedos y regresar a It's a Small World, para ver si de alguna manera, todo esto tenía una explicación racional. Entré y caminé por el pasillo oscuro, con la linterna en mano, y entonces los vi, todos los muñecos animatrónicos se movían en perfecta sincronía, mirándome fijamente. De repente, la canción comenzó a sonar, pero esta vez, sus voces no eran de grabación, que eran susurros, palabras en un idioma que no entendía. Me quedé paralizado, y cuando uno de los muñecos comenzó a arrastrarse hacia mí, di media vuelta y corrí. Nunca volví a Disneyland después de esa noche. Los rumores crecieron, y con el tiempo, algunos empleados comenzaron a desaparecer. Decían que el parque estaba reuniendo almas, atrapándolas entre sus muros y obligándolas a vagar por sus atracciones. Y aunque me he esforzado en olvidar lo que vi, algunas noches, en mis pesadillas, aún escucho esa canción.